Bueno, en este video nos vamos a introducir en los instrumentos, sobre todo de tipo analógico, pero también en los digitales. El tema de los osciloscopios será pospuesto a cuando veamos el tema de corriente externa. Por ahora vamos a empezar a hablar del voltímetro, especialmente, digamos, el voltímetro de corriente continua. En el caso del voltímetro de corriente continua, lo que ocurre es lo siguiente: para poder medir una tensión mayor que la que el medidor puede normalmente medir, lo que se utiliza es una resistencia que se llama de tipo multiplicadora en serie. ¿Ah? O sea, primero que nada tenemos que describir, digamos, dos aspectos fundamentales del propio medidor. O sea, todo medidor de aguja tiene dos cosas. Por un lado, una resistencia, que es la resistencia interna del propio medidor, que esta resistencia interna, vamos a llamarle simplemente R, con R minúscula, es la resistencia propia del propio medidor. ¿Qué significa esto? En la construcción del medidor se utiliza una bobina, que es una bobina móvil, o sea, una bobina que está en un cuadro, montada, y esa bobina tiene adherido de alguna manera, digamos, la aguja. Luego, ese conjunto de la bobina móvil con la aguja está montado sobre dos pequeños casquillos, de mucha precisión, obviamente, y, digamos, se regula mediante dos espirales, una abajo y otra arriba, se regula la tensión para que se tenga cierta exactitud, tanto cuando la aguja descansa sobre el cero, como cuando está directamente en el fondo de la escala. Entonces, esta resistencia R representa la resistencia del alambre de la bobina, que es un alambre extremadamente finito. Ese alambre yo no he tenido la oportunidad de medirlo, pero por otros alambres más chicos, por otros alambres pequeños que he medido, en la mayoría de los casos les puedo asegurar que es muchísimo menor que 5 centésimas de milímetro de diámetro. Yo he trabajado con algunos alambres de 5 centésimas de milímetro de diámetro y en general son más gruesos que las bobinas de los medidores. O sea que presumiblemente sean calibres del orden de 2 o 3 centésimas o 4 cuando mucho, digamos, la resistencia del alambre medidor. Como eso son unas cuantas vueltas y el alambre es muy fino, la resistencia que tiene tiende a ser de un valorcito bastante alto. ¿Ah? En algunos casos de algunos kilo ohms. En otros casos, bueno, será menos en algunos cientos de ohms. Eso va a depender de la capacidad propia del medidor. Hay medidores que ya están preparados para medir corrientes de repente de varios amperes, por ejemplo 15 amperes, 20 amperes, cosas así, que se encuentran, por ejemplo, para uso en electricidad automotriz, y evidentemente que los alambres de la bobina de cuadro son más gruesos y por lo tanto las resistencias que tienen son mucho más bajas. Pero en cualquier caso, el valor de la resistencia R lo que está representando es directamente la resistencia del alambre de la bobina móvil. A eso hay que agregarle otro parámetro más que le llamamos IFS del inglés, que esto significa intensidad de fondo de escala. Bueno, obviamente que las siglas en inglés, yo no quiero reproducir palabras que no domino perfectamente bien porque el inglés no es mi fuerte. Pero esto en definitiva es la intensidad de fondo de escala. ¿Qué viene siendo la intensidad de fondo de escala? Bueno, muy fácil. Si nosotros tenemos aquí la carátula del medidor, acá tenemos la aguja, por ejemplo, y acá tengo el último valor calibrado de la misma, por ejemplo. Vamos a suponer que esto acá dijera, en este caso dijera, por ejemplo, 250 volts. La aguja tiene capacidad de desviación un poco más allá y también tiene capacidad de desviación un poco más acá. Entonces, la intensidad de fondo de escala viene siendo la intensidad que se necesita para mover la aguja hasta el último valor calibrado de la escala, y ese valor normalmente es de unos pocos microamperes. O sea que en este caso la intensidad de fondo de escala, repetimos, sería la intensidad necesaria para desviar la aguja hasta el último valor calibrado, no hacia el final de todo, porque eso está regulado por un tope mecánico que está por acá y otro que está por acá. Entonces, si la aguja quiere sobrepasar estos topes, pega contra ellos y no se permite una desviación mayor. Si estos topes no existieran, la aguja se desviaría aún más todavía para este lado y eventualmente, en el caso de aplicar un voltaje negativo o algo así, se podría desviar más hacia este otro lado. Pero lo que significa intensidad de fondo de escala es el último valor calibrado. La corriente hasta el último valor calibrado. Aclarado esto, nosotros podemos ahora ver, digamos, lo que viene siendo el funcionamiento, digamos, de este voltímetro. Vamos a suponer que yo aquí tengo un ejemplo, ¿no? Tengo una resistencia igual a, por ejemplo, un K. ¿Tá? Y tengo una IFS, por ejemplo, igual a 50 microamperes. En este caso, el voltaje que va a haber sobre el medidor cuando circula una corriente a través de él, esto lo podemos calcular así. Si le llamamos a este punto, por ejemplo, A, y a este punto le llamamos B, yo tengo que el voltaje entre A y B, que esto no es ni más ni menos que el voltaje a través del medidor,
vamos a ponerle M mayúscula en este caso, medidor, y podríamos poner una R también para no confundir con otras cosas que veremos después. El voltaje en el medidor sería igual a la resistencia propia del medidor por la intensidad del fondo de escala. En este caso, esto sería igual. Podemos decir que el voltaje a través del medidor sería igual a 1 por 10 a la 3 ohms por 50 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Ah? En este caso, bueno, manejando potencia de 10, creo que no debería necesitar la calculadora. Yo tengo 1 por 50, esto sería 50, y en este caso multiplicado por 10 elevado a la 4. En una multiplicación los exponentes se suman, así que tengo 3 más menos 6, esto sería 10 elevado a la menos 3. O sea que esto sería igual a 50 por 10 a la menos 3, 50 por 10 a la menos 3, volt. O sea, en una palabra, el voltaje a través del medidor, en este caso, sería igual a 50 milivolts. 50 milivolts se requerirían de aplicación directa sobre el medidor para llevar la aguja al fondo de la escala. Ese valor es perfectamente razonable de acuerdo a la resistencia y la intensidad de fondo de escala. Hay que hacer una cosa, este valor de intensidad de fondo de escala, este valor, esa corriente, es un valor clásico entre los testers que se encuentran habitualmente en el mercado, o sea, los testers más comunes. Para los talleres habitualmente se utilizan justamente instrumentos de 50 microamperes de fondo de escala. Antiguamente, en los tiempos de la válvula, era más frecuente utilizar medidores de mejor calidad, aunque parezca mentira, que los actuales, porque en aquella época las intensidades de fondo de escala, para decir que se tenía un tester de una calidad razonable, eran de 10 microamperes o mucho menos. Yo llegué a tener en particular un instrumento de una intensidad de fondo de escala de 2 microamperes nada más, y había instrumentos en el mercado de un precio bastante alto de 1 microamper de fondo de escala. Para un taller generalmente no se justifican, son instrumentos, la verdad, de laboratorio, de una precisión extremadamente grande, y no es el caso habitual hoy por hoy. La mayoría de los testers en el mercado son de este valor de 50 microamperes. Existen unos testers muy pequeñitos que habitualmente los utilizan los electricistas, tienen muy pocas escalas, por ejemplo 2 escalas de resistencia, quizás 2 escalas de tensión, tanto en continua como en alterna, son unas 6 u 8 escalas cuando mucho, y esos testers obviamente no son aconsejables para nada, porque en ese caso la intensidad de fondo de escala es del orden de los 500 microamperes, o sea 0,5 miliamperes. Para efectuar mediciones en circuitos electrónicos no son apropiados en absoluto, primero porque van a dar un error tremendamente excesivo, e incluso en algún que otro caso pueden llegar a provocar un daño en el circuito electrónico en el cual queremos medir. Por lo tanto, ese tipo de instrumentos jamás se debe utilizar para cosas en electrónica y limitarse para lo que fueron creados, que es para uso únicamente en electricidad, nada más que para eso. Ahora que nosotros sabemos, por ejemplo, en este caso, cuánto es el voltaje, para este ejemplo particular que serían 50 milivolts, el voltaje a través del medidor cuando la aguja se desvía al fondo, vamos a ver qué pasa si yo quiero, por ejemplo, ampliar este instrumento a un valor mayor. Vamos a suponer que yo con este instrumento yo deseo medir una tensión de igual a 10 volts, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es agregar una resistencia que le llamamos multiplicadora en serie con el propio instrumento. El propio instrumento lo vamos a representar de esta manera. Aquí me había olvidado de hacer la flecha. Entonces, en este caso, entre estos dos puntos, acá entre estos dos terminales, yo voy a aplicar una tensión de 10 volts, y cuando esta tensión de 10 volts esté presente entre estos dos terminales, la aguja se debe ir hasta el fondo de la escala, hasta donde tenga marcado 10 volts, y la diferencia entre los 50 milivolts, digamos, del medidor y los 10 volts que yo quiero medir, la va a absorber esta resistencia, que vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, RB. ¿Ah? Entonces, en este caso, por ejemplo, determinar, digamos, el valor de esa resistencia no es nada difícil. La corriente es la misma a través de las dos resistencias, y esa corriente viene siendo la intensidad de fondo de escala. Quiere decir que, por lo tanto, si yo planteo Kirchhoff, vamos a llamarle esta tensión, vamos a ponerle, por ejemplo, A y B, estos puntos, yo puedo decir que el voltaje entre A y B, en este caso, esto es igual a la RB por la intensidad de fondo de escala, más, por ejemplo, la R por la intensidad de fondo de escala. Esto sabemos perfectamente bien que la tensión directamente sobre el propio medidor. Si la corriente circula en esa dirección, es la tensión sobre el propio medidor.
En este caso acá, yo puedo decir que el voltaje entre A y B, esto es igual a la intensidad de fondo de escala, IFS, multiplicada por RB más R. Ahora, yo la corriente que está dividiendo, multiplicando, la paso dividiendo, entonces significa que el voltaje entre A y B, esto es igual a IFS, beso a beso de IFS, esto va a ser igual a RB más R. Y ahora, finalmente, como yo quiero calcular RB, esta R que está, digamos, sumando pasa para este lado restando. Finalmente, la fórmula nos queda así. RB, la resistencia del voltímetro que quiero calcular, esto va a ser igual a la tensión a medir, que sub AB, sobre la intensidad de fondo de escala, IFS, menos la resistencia R del propio medidor. Con esta fórmula bien sencilla, yo simplemente, si quiero otras escalas, como tienen los test comerciales, por ejemplo, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt y 1000 volt, que son las escalas más comunes, simplemente lo único que hago es cambiar el valor de RB mediante una llave selectora y todo queda resuelto de esa manera. Acá vamos a hacer brevemente el esquema de cómo sería, por ejemplo, un voltímetro comercial de unas pocas escalas, no quiere decir que son las mismas de los testers comerciales. O sea, aquí tendríamos el voltímetro, el medidor, una punta saldría hacia el exterior, y aquí, por ejemplo, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos una llave selectora. A ver de qué lado me conviene la llave selectora. Esto sería... bueno, la verdad que puede ir de cualquiera de los dos, ¿no? Porque en concreto, si yo pongo la llave acá, aquí tendría una cierta resistencia. Otro punto de la llave selectora sería este, por ejemplo. Aquí tenemos otro punto y aquí otro punto más. Acá simplemente en cada golpe lo que vamos haciendo es cambiando de resistencia. Vamos a ponerlo un poquito más mejor ordenadito. Por ejemplo, para varias escalas, ¿no? Entonces esto se sobreentiende que es cuando yo cambio la posición de la llave selectora. Entonces por cada uno de estos puntos va un valor de resistencia diferente. Todos estos valores se juntan en una punta acá y nos quedaría un instrumento de esta manera. Y aquí tenemos el último. Entonces acá tendríamos los dos terminales de conexión del voltímetro. Entonces simplemente cambiando la llave selectora, lo que se hace es que se cambia la resistencia RB para cualquiera de las escalas, que la calculamos directamente con esa fórmula, y ahí estaría todo pronto. Por último, vamos a ver una última precisión. O sea que este dibujo representa el esquema de un voltímetro comercial de, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas. Ahora, ya que tenemos eso planteado ahí de esa manera, vamos a plantear otro caso, otra cosa que tiene mucho que ver con los instrumentos, que es el tema de la sensibilidad. Por ejemplo, vamos a retroceder hasta este punto, esta fórmula que está acá. Acá dice que la resistencia RB más R, esto es igual al voltaje entre A y B sobre la IFS, intensidad de fondo de escala. ¿Ah? Sobre la intensidad de fondo de escala. Ahora, lo que yo voy a hacer simplemente, el voltaje entre A y B, de acá en adelante lo voy a llamar simplemente B para simplificar, va a ser lo siguiente. Esto que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que RB más R sobre B, de acá en adelante dije lo iba a llamar solamente B, para simplificar, esto es igual a 1 sobre la intensidad de fondo de escala. Acá llegamos a algo muy importante, porque los instrumentos comerciales vienen calibrados en lo que llamamos ohmios sobre volts. O sea, se le dice en la práctica ohmios por volt. La mayoría de los instrumentos comerciales, por ejemplo, o sea, estos, los que hacía mención recién de uso frecuente del taller, son de 20.000 ohms por volt. 20.000 ohms por volt. Quiere decir que, en este caso, cada vez que nosotros cambiamos de escala en el instrumento, estamos cambiando la resistencia interna del instrumento. Si ustedes miran el esquema anterior, la llave selectora seleccionaba una de 5 o 6 resistencias, dependiendo de la cantidad de escalas que tenga el instrumento. Al seleccionar eso, evidentemente, la resistencia del medidor es fijo, lo único que estamos cambiando es la resistencia que va en serie con él, de acuerdo a la escala de voltaje. Por lo tanto, esta fórmula nos muestra que la resistencia RB más R sobre B, esto es igual a 1 sobre la intensidad de fondo de escala. Nosotros podríamos hacer lo contrario. Si yo quiero calcular la intensidad de fondo de escala de un instrumento, esto es igual a simplemente el voltaje B aplicado
sobre el mismo, sobre la resistencia RB más R. En este caso yo de esta manera puedo calcular, digamos, la intensidad de fondo de escala. O lo que es lo mismo, si yo acá sé la cantidad, digamos, la intensidad de fondo de escala del instrumento, si yo sé cuánto es la intensidad de fondo de escala, yo puedo determinar fácilmente cuánto es la resistencia interna. Porque si yo, por ejemplo, los instrumentos comerciales son de 20.000 ohm por volt. La intensidad de fondo de escala en estos instrumentos, intensidad de fondo de escala, esto sería igual a 1 sobre, me estoy guiando en esta fórmula, 1 sobre la intensidad de fondo de escala. Perdón, la resistencia del instrumento, o sea, RB más R. En este caso, esto sería igual a 1 sobre la intensidad de fondo de escala. Y esto sería 1 sobre 50 microamperes. Y en este caso tendríamos que esto sería igual a... Esto sería igual a 20.000 ohm por volt. Si yo, por ejemplo, tengo un instrumento, voy a borrar esta parte acá. Si yo quiero saber cuánto es la resistencia del instrumento en una escala cualquiera, basta simplemente con hacer esto. Esta especificación de la cantidad de ohmios por volt siempre se da o en el propio medidor en la misma carátula, o se da en la caja del instrumento o en el manual, y a veces está presente en los tres casos. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale la resistencia digamos, del instrumento, o sea, RB más R, que la podríamos llamar la resistencia total, simplemente lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de ohmios por volt por el voltaje a medir. Por ejemplo, si yo utilizo la escala de 250 volt, sería 250 volt por 20.000 ohmios por volt. Y esto me daría, en este caso, una resistencia de 5 megohms. Aparentemente sería eso. Por lo que voy a confirmar, sería 250 por 20.000. Y esto sería exactamente 5 megohms. O sea que la resistencia que presenta el instrumento en una escala de 250 volts sería 5 megohms. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el conjunto RB más R para una escala de, por ejemplo, 50 volts, en este caso yo tengo que multiplicar 50 voltios a medir por 20.000 ohms por volt, y en este caso acá yo tendría una resistencia de 1 megohm. Y así sucesivamente yo puedo calcular la resistencia interna del instrumento para cualquier escala. Simplemente multiplico este valor, la cantidad de ohmios por volt, que es esto que tengo acá, lo multiplico por la escala de voltaje en la cual quiero medir, y puedo calcular fácilmente la resistencia interna. O sea que a medida que va bajando, digamos, el voltaje a medir, por ejemplo, pasamos de la escala de 250 volts a la 50 volts, bajó la resistencia en la misma medida. Por ejemplo, fíjense lo baja que es la resistencia en una escala, por ejemplo, vamos a suponer escala de 0,5 volts que algunos instrumentos la traen. En ese caso, en una escala de 0,5 volts, yo tendría que la resistencia RB más R sería igual a 0,5 volts por 20.000 ohmios por volt. Entonces, en este caso, esto sería igual a 20.000 por 0,5, sería simplemente una resistencia interna de 10K. Como ven, en este caso, la resistencia que presenta el instrumento a ese valor de tensión es extremadamente baja. Y normalmente el caso mayor pertenece a la escala de 1000 volts de corriente continua. En este caso, tendríamos que RB más R para una tensión, digamos, de 1000 volts sería 1000 por 20.000. Y esto corresponde a 20.000 ohmios por volt, no, evidentemente. Esto sería igual, 20.000 por 1000 sería unos 20 megohms. Como ven, pasamos en la escala más baja a una resistencia interna de 10K, por ejemplo, una escala de 0,5 volt, y en la escala más alta, que es la de 1000 volt típicamente, a una resistencia interna de 20 megohms, para un tester típico del mercado. Como se puede ver, digamos, el valor de la resistencia interna del instrumento para un valor de tensión bajo es realmente demasiado bajo. Y en este otro caso es un valor bastante bueno de 20 megohms que no afecta básicamente los circuitos a medir. Entonces el tester analógico tiene un poco ese problema, que en las escalas muy bajas de tensión se comporta de una manera muy adecuada, en las escalas de muy baja tensión se comporta de manera inadecuada,
y en las escalas de alta tensión, o sea, de por ejemplo 250 volts y de 1000 volts, se comporta de una manera bastante buena. De momento, por este video es todo. En el próximo seguiremos analizando detalles del amperímetro y cómo construir puntas de alta tensión para el voltímetro.